Les bendiga, hermanos, bendiciones, bendecidos a todos. Glorioso Dios, que nos permite otro día más de poder estudiar su palabra. Continuamos estudiando el dilema de David, que se encuentra en 1 Samuel 26, capítulo 26, versículo 6 hasta el capítulo 28, versículo 2. Nos dice así la palabra de Dios. Vamos a orar y así entramos a ella. Amado Dios, gracias, Señor, por otro día más de vida. Gracias por cuidarnos, bendecirnos. Padre, por restaurar nuestra fuerza y por mantener esa hambre, Señor, de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no pasar por alto ni subestimar la oportunidad de poder acercarnos hacia ti a través de este estudio para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, así que seguimos. Miramos acá que, pues en este momento de la historia, David no estaba de buen humor cuando salió rumbo a la propiedad de Nabal. No obstante, se detuvo a escuchar cuando apareció una mujer, la esposa de Nabal, a hablarle, que fue Abigail. Y si le hubiera hecho caso omiso, hubiera sido culpable de tomar venganza con sus manos. Entonces, no importa lo que pasa en nuestras vidas a veces, hermanos, si pensamos que tenemos toda la razón, siempre debemos de ser cuidadosos para detenernos y escuchar a los demás cuando tienen algo que decir. A la larga y a la postre, hermanos, el escuchar nos va a ayudar a poder lidiar mucho mejor con las situaciones de la vida que confrontamos. Vamos a aprender un poquito sobre Abigail. Pues podríamos decir que algunos hombres, dice la gente a veces, ese hombre no se merece esa mujer o esa mujer no se merece ese hombre. En este caso, Abigail fue quizás la mejor mujer que Nabal pudo haber tenido y obtuvo más de lo que negoció cuando hizo los arreglos para casarse con ella. Abigail era una mujer hermosa y más capaz que él para manejar su riqueza, pero Nabal no tomaba en cuenta estas cosas de ella. Y a pesar de sus reveses, la familia de Nabal hizo lo que pudo para mantenerlo lejos de sus problemas. Esta lealtad debió haberla inspirado a Abigail. Si bien en su cultura y su esposo le consideraban, la consideraban a ella de valor poco, minúsculo, ¿verdad? Y la mayor parte de sus habilidades y oportunidades no le daban valor. Ella fue una excelente consejera para los dos hombres de su vida y trabajó muy duro para evitar que hicieran las cosas sin pensar. Podemos ver puntos fuertes. Ella fue una mujer sensible y capaz, una oradora persuasiva, capaz de ver más allá de sí misma. Lecciones de la vida, podemos ver acá, las situaciones difíciles de la vida hacen surgir lo mejor de las personas. Y uno no necesita un título famoso para desarrollar un papel significativo. Datos generales, la historia toma lugar en Carmelo. La ocupación de Abigail, ella era ama de casa. Su primer esposo fue Nabal, su segundo esposo fue David. Y tuvo un hijo llamado Gilead, que también luego se le llamó Daniel. Y fue contemporáneo del tiempo durante Saúl, Mical y Ahinoam. Entonces seguimos acá, que en el capítulo 25, versículo 36, debido a que Nabal estaba ebrio, borracho en ese momento, Abigail esperó hasta la mañana siguiente para decirle lo que ella había hecho. Sabía que Nabal en su borrachera podría no comprenderla o bien reaccionaría de manera necia. Mire, hermanos, esta mujer entendía a su esposo y ella comprendía el tiempo mejor para poder comunicarse con él. Cuando hay asuntos difíciles de discutir, hermanos, especialmente sobre los miembros de la familia, tenemos que buscar el tiempo importante para hacerlo de la mejor manera y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para enfrentar las situaciones, aun aunque sean delicadas. La historia de David y Mical, pues, no termina ahí, como podemos ver en el versículo 44. Dice, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Esa parte luego continúa. Esto no lo tienen que buscarlo en el capítulo 25, versículo 44.
Pero esto se lo cuento solamente para que no estemos totalmente desconectados, ¿verdad? De lo que está pasando en esta en este proceso de lo que pasa en el capítulo 27. Entonces Abisai mostró gran valor cuando se ofreció como voluntario para ir con David al campamento de Saúl y al calor de la emoción quiso matar a Saúl, pero David se lo impidió porque habíamos explicado que David estaba totalmente en contra de matar a Saúl porque sabía que ese era el ungido de Dios. También Abisai solamente trataba de proteger a su líder y David no podía herir a Saúl debido a su respeto por la autoridad que había puesto en Saúl como el ungido de Dios. Abisai pudo haber estado en desacuerdo con David, pero también le respetaba como la única autoridad que tenía sobre él. Y como con el paso del tiempo llegó a ser el guerrero más grande del ejército de David, como dice segunda de Samuel capítulo 23 del 18 al 19. Y podemos ver acá también, hermanos, que aun cuando nuestros amigos, nuestros conocidos, aún hasta cuando nuestros familiares, hermanos, nos den consejos que vayan en contra de la palabra de Dios, tenemos que evitarlos. Hay veces que la gente nos aconseja sin que nosotros le preguntemos. Yo le voy a ser bien honesto, hermano. Mire, hay algunas situaciones en mi vida, humanamente hablando, que si yo experimentara, vamos a decir, un problema con cierto tema, cierto tópico, donde yo no podría decirle, ay, es bueno que vayamos a los terapeutas, hermanos, y que busquemos ayuda. No estoy diciendo, o los consejeros, no estoy diciendo que no hagamos eso. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado porque hay decisiones, hermanos, muy cautelosas, decisiones muy importantes que no deben de ser puestas en las manos de amigos, de amigas, de consejeros o de consejeras. Y hay aún hasta terapeutas, hermanos, eh, terapeutas cristianos, ¿verdad? Que ellos tienen que elegir si ellos van a aconsejar en base a lo que dice la palabra de Dios o si ellos van a aconsejar en base a su propia opinión. Porque la opinión mía, con todo respeto hacia mi persona, no tiene valor. Porque mi opinión se supone que no sea opinión, se supone que sea hechos basados en la palabra de Dios. Así que yo adopto, como hijo de Dios, yo adopto, ¿verdad? Lo que Dios quiere para mi persona, para las personas que me rodean. Y así se supone que yo viva mi vida, no dejándome llevar de lo que dicen los que me rodean. Entonces, David se negó a matar, Dios colocó a Saúl en el poder y él sabía pues que no lo iba a sí mismo a quitar en ese momento. Y mira lo que dice el versículo 12, esto es curioso, del capítulo 26, dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Entonces, si mira que el próximo versículo dice, un sueño profundo enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces luego tiene una conversación con Abner y ahí pudieron entender que él tuvo la oportunidad de haber podido matar a Saúl, hermano. No había separación, estaba literalmente ahí que lo pudo haber hecho en ese momento. Pudo también matado a Abner y a Saúl, pero hubiera desobedecido a Dios, puesto que en marcha consecuencias inesperadas cuando nosotros actuamos en base a lo que pensamos que es lo correcto y no lo es. Entonces Saúl tuvo varias oportunidades para matar a David, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Primero, cada vez que Saúl y David estuvieron frente a frente, David hizo algo generoso por David. Perdón, por Saúl. Cuando David estuvo con Saúl, él hizo algo generoso por Saúl. No le retó y no buscó a crearle inconveniente o faltarle el respeto. Entonces el rey no quería responder a la bondad de David con crueldad frente a todos sus hombres. Y también porque David tenía muchos seguidores en Israel. Y de haberlo matado, Saúl hubiera arriesgado el control de su reino porque pudo haber habido como una revuelta en contra de lo que era entonces Saúl. Y en tercer lugar también el hecho de que Dios había designado a David para ser el próximo rey de Israel y lo estaba protegiendo de que esto sucediera.
Entonces luego busca por segunda vez David refugio de Saúl en el territorio filisteo, y él que alguna vez fuera el gran conquistador de los filisteos, ahora tenía permiso de vivir bajo la protección del rey Aquis de Gat. David había fingido ser demente, si se acuerdan, ¿verdad? Como pretendió ser loco anteriormente, delante de este rey. Y era evidente de que Aquis había olvidado el incidente o lo pasó por alto a la luz de la situación actual. Pero sin duda, Aquis sabía de la separación entre Saúl y David y se sintió muy contento de proteger al traidor israelita. Y en respuesta, Aquis esperaba apoyo militar de David y de sus 600 hombres. David fortaleció aún más su posición con Aquis al hacerle creer que dirigía redadas sobre Israel y al fingir lealtad al gobernante filisteo. Al fingir, ¿verdad? Tenemos que recordar, hermanos, que David era un guerrero astuto en este momento y él tenía una misión en contra del pueblo que venía en contra de Israel también. Así que finalmente Saúl dejó de perseguir a David. Su ejército no era lo bastante fuerte para invadir el territorio filisteo, solamente para buscar a ese hombre. Y la amenaza inminente del trono de Saúl desaparecía mientras David permaneciera fuera del país. Pero como mencionamos anteriormente, esta ciudad llamada Gat, una de las 5 ciudades más importantes de las capitales filisteas, Aquis era uno de los 5 gobernantes. Entonces es posible que quizás David pensó en dejar esta ciudad real para evitar problemas o ataques a su familia. También pudo haber querido escapar de los escrutinios cerrados de los oficiales de los filisteos, pero Aquis permitió que David fuera en este momento y se trasladara y se fuera para Ciclac, donde vivió hasta la muerte de Saúl. Y es probable que David condujera estas redadas al estilo de guerrilla, debido a que estas 3 tribus se conocían por sus ataques sorpresivos y su trato cruel a la gente inocente. Y estas tribus del desierto, hermano, no solamente eran un peligro para los filisteos, sino que sobre todo para los israelitas, ya que el pueblo que estaban ahí luchando iba a ser parte del pueblo que algún día David iba a gobernar. Entonces, podríamos preguntar en el capítulo 27, versículo 10 y el versículo del 10 al 12, que se actuaba mal David al informar falsamente sus actividades a Aquis. Vamos a ver lo que dice aquí, capítulo 28 del 10 al 12. Dice, entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y, disculpe, estoy leyendo el 28, acá. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jeramel, o en el Negev de los ceneos. Y ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniese a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esa es la costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y siempre será mi siervo. ¿Verdad? Entonces, sin duda, David mentía, pero quizás sentía que su estrategia estaba justificada en un tiempo de guerra con un enemigo asimismo pagano. David sabía que en un momento él iba a convertirse en el rey de Israel y que los filisteos seguirían siendo sus enemigos, pero este era un excelente lugar para esconderse de Saúl. Y cuando Aquis pidió a David que entrara en guerra contra Israel, David estuvo de acuerdo, fingiendo una vez más lealtad a los filisteos, ¿verdad? Pero si habría peleado o no con el ejército de Saúl, no podemos saberlo, pero sí estamos seguros de que su máxima lealtad, hermano, era hacia Dios y no hacia Aquis. Y la petición de Aquis colocó a David en una posición difícil, porque fíjese aquí, en base a las mentiras que le estaba diciendo, al negarse a ayudarlo a pelear contra los israelitas, estaría revelando la lealtad de David hacia Israel y puesto en peligro la vida de sus soldados y de su familia, hermano, porque no estaba ahí viviendo solamente David, estaba David con todos sus soldados que estaban ahí también con él. Entonces, al aceptar pelear contra su propio pueblo,
hubiera sido herir al mismo pueblo que él amaba y que pronto dirigiría. O sea, no obstante, tuvo que resolver este dilema porque Dios lo protegió y los otros líderes filisteos objetaron su presencia en la batalla, así que no tuvo que pelear en contra de sus compatriotas. Así que, hermanos, fíjense que Dios hasta obró en medio de esta situación para no permitir que él terminara atacando a su pueblo. Aprendamos, hermanos, de que Dios está bajo el control de todo y que a veces, aunque nosotros no entendamos, si le damos la oportunidad, Él a sí mismo obrará. Amado Dios, gracias, Padre, por tu diligencia, por tu dirección, por tu discernimiento, guiándonos diariamente para que no caigamos en el camino incorrecto. Te pedimos, Padre, que continúes diariamente mostrándonos el camino a seguir y que nos dé sabiduría para que lo podamos aceptar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia de Dios. Que Dios les bendiga. Bendiciones.